Bueno, y continuamos con las mañanas informativas de UCI Noticias. Ya está con nosotros César Campos, columnista del Diario Expreso. Y vamos a hablar sobre la coyuntura política, de lo que está pasando en el Perú, de lo que ha pasado en las elecciones, por ejemplo, de México, donde ha ganado la izquierda, ha ganado un candidato con la misma propuesta de Verónica Mendoza. Maduro ha salido a felicitar muy alegremente al mismo tiempo que Alan García. Entonces Maduro, Alan García y López Obrador, César, están de acuerdo. ¿Ah? ¿Cómo estás? Buenos días. Ante todo, Miki, buenos días, muchas gracias por la invitación. Para mí me parece desconcertante la postura del presidente Alan García, y hay que decirlo con todas sus letras, porque el Twitter que ha lanzado celebrando el triunfo de Andrés Manuel López Obrador no es una perspectiva, una visión del reconocimiento a un análisis político que muy bien lo podemos entender tú y yo respecto a la situación de México. Un México cansado de la vieja burocracia priista, un México cansado de la antigua forma de gobernar, con una creciente delincuencia, con un presupuesto muy reducido, con gobernaciones además amenazadas por los delincuentes comunes. De tal manera que uno entiende el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. De ahí a celebrarlo con la forma como lo ha hecho el presidente García, creo que hay una enorme distancia. Además, que una semana atrás había levantado las banderas por Iván Duque. Ya demasiado densa opin está nuestro querido presidente Alan García, que no importa el color del gato. Ya ahora hay que halagar a todos los gatos. Lo que pasa es que yo siempre he dicho, ¿no?, en el caso del presidente García, además con respeto y aprecio, porque estas cosas son de debate, ante todo ideológico, no personal, no va a la cosa, a la persona, pero no hay peor fe que la del converso, ¿no? Él, que además lo seguimos, muchos jóvenes dentro del partido y además dentro de su propia administración, en líneas bastante radicales durante su primer gobierno, cuando el mundo estaba girando y algunos no nos dábamos cuenta hacia otro lado. Nosotros más bien abrazamos unas causas bastante extremistas que el propio presidente García nos llevaba, y por su propio liderazgo y su propia capacidad de convicción. Entonces, cuando él descubre China y sus inclinaciones capitalistas, obviamente no sé si tú lo has hecho, yo también he conocido China, hemos recorrido la República Popular y nos hemos dado cuenta que quizás sea la nación más capitalista que puede uno encontrar, con un régimen político por supuesto controlado y con un Estado también súper fuerte, pero también involucrado en la actividad empresarial. Evidentemente cualquiera se puede entusiasmar, pero no al hecho pues ni al extremo de decir viva el capitalismo, ni viva cualquier cosa extremista. Creo que el presidente García tiene que ser prudente en ver cómo Andrés Manuel López Obrador, luego de un discurso que yo creo que ha sido bastante tranquilo, ¿no es cierto?, en el Zócalo del Distrito Federal, vamos a ver cómo evoluciona y cuáles los referentes que va a buscar. Porque a mí me da la sensación, yo lo auguro, de que el señor López Obrador quiere ser el nuevo Lula también de la región, y a eso lo va a convertir la izquierda, una izquierda moribunda por los actos de corrupción de su primer referente, que fue Ignacio Lula da Silva de Brasil, y por la forma en que ha fracasado el modelo de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro en Venezuela, al cual tanto adhirieron y siguen adhiriendo todavía tímidamente algunos miembros de la izquierda. Entonces, este es un tema de definición ideológica, esta es una frontera, esta es una cuestión de convicción. O estamos con la democracia abierta, liberal, que respeta los derechos, que no busca ningún tipo de referente regional para seguirlo, como si fuera, ¿no es cierto?, el flautista de Hamelin, o estamos pues en el otro lado. Ahora, César, estamos volviendo a los movimientos, a las corrientes ideológicas. Duque es un hombre de derecha, Sánchez se definió en España como un hombre de izquierda, ¿no? Ha sido una coalición de lo más extraña también, ¿no? En México, Andrés López Obrador es un hombre de izquierda totalmente declarado, y se está recomponiendo las fuerzas en América Latina. ¿Qué es lo que va a venir para el Perú? Esto no es una sorpresa que aparezca Verónica Mendoza, no es una sorpresa que aparezca el fujimorismo. O sea, esta polarización de la política parece que nos está definiendo cuál va a ser nuestra segunda vuelta. Ya no sé si decirte el año 2021, ¿no? Porque realmente todavía no hay una estabilidad en el Perú que indique que vamos a llegar al año 2021. Creo que hay que respetar los procesos, pero parece que la dinámica política en el Perú se mueve de otra manera.
estamos en una redefinición ideológica donde ya prácticamente lo que está polarizado entre lo radical de izquierda y lo de derecha es lo que va, los jugadores que van a llegar a esta segunda vuelta electoral en un próximo proceso? Acabas de entrevistar a Luis Alberto Sánchez, que es un hombre muy especializado en el estudio del fenómeno subversivo, y lo estaba escuchando con mucha atención. Todo lo que él te ha dicho, sobre todo en la parte final, lo avalo y lo suscribo. Hay gente interesada y que se reclama de izquierda en crear, por ejemplo, a partir de este movimiento Nuevo Amanecer, legiones de personas que se involucren nuevamente en la lucha armada dentro de nuestro país. Eso no me cabe absolutamente la menor duda. No tienen plazo, no tienen, digamos, un objetivo de que esto sea el 2021, el 2025. Simplemente quieren captar, como ha dicho Luis Alberto, jóvenes para enrolarlos dentro de esa tendencia. Entonces, cuando nosotros abrimos los espacios a una izquierda, que por ejemplo, como en el caso que vimos de la señora Foronda, ¿no? Que representa una izquierda formal, a una izquierda supuestamente que participa con las reglas de juego, contratar, ¿no es cierto?, a una terrorista del MRTA, que había formado parte, además de las cárceles del pueblo, famosa del MRTA. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay un cordón umbilical que no lo quieren romper. Yo no sé por qué la izquierda no es tajante tampoco en eso. Yo escucho a mi amigo, al congresista Hernán Ceballos, decir a cada rato también que él cree que las leyes, como tú le preguntas a Luis Alberto, hay que respetarse, pues, y así las normas establecen que hay personas que se han rehabilitado. No se han rehabilitado. Claro. La cultura subversiva de la cual habló un ex candidato de COPEI en Venezuela y que le escuché hace muchos años, que me impresionó, Carlos Fernández, en América Latina es muy profunda, Miki. Hay cultura subversiva. Esto que estamos viendo de los secuestros, por ejemplo, en la frontera, ¿no es cierto?, de Ecuador, con Colombia, y las circunstancias en que gente que está vinculada al narcotráfico, que es su vía de financiamiento, sigue activando políticamente, levantando banderas de izquierda, es lo que a mí me preocupa. Entonces nosotros tenemos que ser muy definidos. Esta polarización de la que tú aludes justamente se produce cuando comienza uno a dudar, a dubitar o a creer de que hay una tendencia muy definida, democrática del sector de izquierda. Yo creo que hay una confusión todavía enorme en ese sector, ¿no? La socialdemocracia nuevamente recibe un golpe. El PRI prácticamente ha tenido... No, prácticamente ha tenido la peor votación de su historia. Claro, así es. El Partido Liberal Colombiano ha llegado a no superar el 5%, que es un partido también similar al APRA en el Perú, y Gaviria, el expresidente Gaviria, rogando el poder mantener una cuota de poder y gobierno en Colombia. La socialdemocracia ha muerto, va a morir. La esperanza, y todo el mundo se ha agarrado al triunfo del PSOE, que realmente no, ni siquiera lo pensaban, fue una jugada política, no es que las urnas le hayan dado el derecho de mando a Pedro Sánchez. Con lo cual no hay que entusiasmarse, porque hubo sectores también internos, por ejemplo, del APRA, que llamaron a felicitar el triunfo del compañero Pedro Sánchez, y yo la verdad que me pongo en duda que sea un triunfo, ¿no? Como tú bien señalas, esto siempre hay que mirarlo con prudencia y con distancia. Es la astucia política. Porque esa coalición que hizo Sánchez a mí en realidad no me gusta y no creo que le vaya a dar sustento mucho tiempo. Ojalá pueda equivocarme, porque España ya necesita estabilidad después de todo el periodo que ha pasado. Ok, entonces la socialdemocracia está muriendo. En Francia también no llegó al 5%. 5% parece el porcentaje de la socialdemocracia. No hay espacios que mueran. Así como hablamos que hay, desde mi perspectiva, una cultura subversiva que no muere y que nosotros necesitamos arrinconar permanentemente porque no va a morir, no muere tampoco ni la socialdemocracia ni mueren las expresiones de derecha, ¿no? Los nacionalismos que surgen en Europa ahora, en muchos sectores, a la propia Angela Merkel la han tenido a raya por las propias coaliciones que ha tenido que hacer su grupo social cristiano, demuestra que en realidad toda tendencia polarizante en este momento, en esta circunstancia, como lo representa y encarna Donald Trump, ¿qué más polarizante puede haber como una persona que Donald Trump, que al mismo tiempo aplica una realpolitik, ¿no?, para entenderse con ciertos y antiguos adversarios, pero él polariza, siempre coloca a un extremo el debate. Permite que la socialdemocracia, que son los que pisan huevos, los que están aquí, los que están allá, los que miran lo bueno y lo malo, ¿no es cierto?, de la izquierda y la derecha, un poco se diluyan en el momento. Pero creo que si esta polarización continúa
y si las circunstancias de escalar mayores niveles de violencia política a nivel internacional se puedan producir, yo creo que la socialdemocracia va a tener que ser siempre una opción. Eso no va a morir per se, nadie muere porque así pasan las cosas, ¿no? Ok. La situación de Vizcarra, César. Este gabinete Frankenstein, como lo llamo, ¿no? Sancochado, mezcla de izquierda, derecha, centro, amigos, enemigos. ¿Cuál es el futuro? ¿Están viendo qué va a pasar con la mesa directiva? Vizcarra, al no tener partido político, su partido político será el ganador de la mesa directiva del Parlamento. ¿Cuál es el futuro de Vizcarra? ¿Y qué crees que va a pasar en la elección de esta nueva mesa directiva del Parlamento? Al parecer Miki Torres va a ser el candidato del fujimorismo, ¿no? El fujimorismo, el keikismo, ya no sé si decirle fujimorismo también, el keikismo fortalecido, ¿no? Así es. Y ahora también, en cuanto a ideologías políticas, yo creo que hay un tema de izquierda que no le gusta... vamos a decir, la izquierda y un pragmatismo de derecha, que es el fujimorismo. Más pragmatismo que inclusive decir que están en una línea o la otra. El objetivo del fujimorismo es el poder, está claro, ¿no? Entonces, ¿cuál es el futuro del presidente Vizcarra? Es que Vizcarra, y yo creo que no esforzamos la lectura de esa perspectiva, proviene de una situación atípica. No podemos pedirle una tipicidad democrática, incluso en la composición de su gabinete, a alguien que se encuentra de repente a la vuelta de la esquina pues con la presidencia de la República producto de una crisis política como la que vivimos con el caso de Pedro Pablo Kuczynski. Yo creo que le exigimos demasiado en este momento, cuando en realidad lo único que sale a flote, y las encuestas lo reflejan, es que las personas crearon altas expectativas en torno a un vicepresidente que ciertamente en imagen de tolerancia, en imagen de decencia, en imagen de honestidad es mucho más sólida que la que tenía Pedro Pablo Kuczynski. Yo creo que esas son las ventajas comparativas de Martín Vizcarra. Por lo demás, todo va a ser, hasta el final de su gobierno, así lo entiendo, muy atípico. No vamos a tener pues el gabinete de lujo, no vamos a tener el gabinete que tenga una sola identidad. Necesita Vizcarra justamente tener elementos que sirvan casi como bisagra, ¿no? Gente de izquierda, gente cercana aquí, allá, al fujimorismo. De supervivencia. De supervivencia, como para que los canales cada vez sean más amplios, que no se restrinjan. Náufragos, es un gabinete que además puede cambiar, ¿no? Evidentemente ha habido pues ahí varios tropiezos y varias cosas que en realidad a uno no le llenan el ojo. Pero creo que el grave problema que tiene todavía el gobierno es explicarse bien ellos, ¿no? Primero, su situación. Derivando de una situación atípica, pues tiene que provenir un gobierno atípico. Yo no sé de dónde salíamos con el hecho de que esto podía ser mucho mejor. Y eso lo demuestra además las propias encuestas, ¿no? En el mes de abril, Vizcarra tenía un 52-53% de aprobación. Pero había un elemento que nadie se da cuenta, que el 40% de los ciudadanos consultados decían que no conocían a Martín Vizcarra. Increíble siendo vicepresidente de la República, increíble habiendo sido ministro de Transporte, el pueblo peruano, el ciudadano de a pie, no lo conocía, Mick. Entonces hay que partir desde esa realidad. Cuando lo ha ido conociendo, y pese a los viajes, al face to face del presidente, el presidente pues va a tantear, va a decir qué cosa pasa. Y la gente está cansada de un presidente que le pregunte qué cosa pasa, porque supone que ya debe saber qué cosa está pasando, y lo que quiere es que venga un presidente a resolver los problemas. Entonces el face to face está mal aplicado también, el cara a cara con la población no está resultando, y lo demuestran las encuestas. Es decir, mientras más se reduce ese espacio de gente que desconocía quién era nuestro presidente, en la medida que lo van conociendo, no lo respalda. Pero no lo respaldan no porque sea deshonesto, no porque no sea una persona tranquila, ecuánime. Hay valores, por cierto, que siempre... Tiene buenos gestos. Hay buenos gestos que siempre hay que poner también sobre la mesa como valor. Lo otro es identificar las urgencias, que el presidente no sienta que cada vez que le ponen un cartel en cualquier lugar que visita tenga que darle la razón a esa persona o decirle, miren, es un problema que vamos a tratar,
porque aquí sabemos que hay protesta social disfrazada, ¿no es cierto, Miki? Hay protesta social legítima y hay protesta social disfrazada, sobre todo de aquellos que se han dado cuenta, sobre todo porque los periodistas lo decimos, que es un gobierno débil, es un gobierno endeble, un gobierno que proviene de una sucesión, es atípico como yo lo califico, entonces hay pretensiones de empoderarlo. Y hay sectores muy bien organizados, lo decía Luis Alberto también aquí hace rato, solo refiriéndose al caso del problema del Brain y los terroristas y los narcotraficantes. Hay otros sectores sociales que quieren empoderar al gobierno, quieren imponerle su agenda en sectores clave, justicia, salud, educación. Por lo tanto, presionan además a través de medios de comunicación, siempre tienen su llegada. Entonces, esta es una situación muy singular. A lo que voy que el gobierno va a tener que ir encontrando una definición dentro de esta atipicidad en la que se ve mezclado y que necesita de todas maneras algunos puntos concretos para arribar a soluciones que la gente está esperando. ¿El partido político de hoy del presidente Vizcarra cuál es? ¿El fujimorismo? No, el partido político se supone que es Peruanos por el Cambio. Pues, pero en la práctica. Se supone. No, porque el fujimorismo, mira, eso también es justo. ¿Sostiene al presidente? Es justo decirlo porque aquí hay otra campaña en la que no desean pues sectores de nuestro país que si quiere el presidente le sonría, ¿no es cierto?, a un fujimorista. No, pero vienen los congresistas del fujimorismo aquí a este programa y hablan de apoyar, de soportar al gobierno, de darle... Pero soportar... Y vienen más bien los de PPK a decir, el presidente es así, estamos en desacuerdo. Sí, eso más bien no me dice cosas buenas de la bancada PPK, o sea que felizmente después de hacer público tanta pataleta ya se han sentado a conversar, pero yo creo que ellos han debido trabajar esto de una manera de buscar identidad con ciertas líneas de acción del propio presidente Vizcarra. Bien han hecho, repito, en reunirse, pero lo que hace el fujimorismo, creo yo, es tratar de recomponerse también en el desgaste que tiene. Yo no creo que el fujimorismo termine pateando el tablero ni buscando la caída. Como dice en la última encuesta de GFK, hay un porcentaje casi de 40% que creen que busca la caída del gobierno de Vizcarra, por Dios. O sea, el fujimorismo también creo que está sosteniendo. Está sosteniendo porque ellos mismos tienen que sostenerse. Cuando ellos ganan la mayoría del Congreso, y al comienzo no lo percibían, la gente, el ciudadano común y corriente, veía casi un gobierno paralelo, veían dos líneas de acción que pensaba el ciudadano común que tenían que complementarse en algunas cosas, pero la imagen que dio el fujimorismo fue de intolerancia, de querer siempre meterle cabe al gobierno. En algunas cosas que parecían justificadas, igual aparecía como una máquina avasalladora, ¿no?, y prepotente, que es de lo que no se libra el fujimorismo, de la prepotencia de esa imagen, y eso es lo que percibe el ciudadano común. Por lo tanto, yo creo que ellos están en esta etapa en una necesidad de recomposición, de buscar también el espacio y no caer con el tablero de lo que la gente piensa que ellos son parte de un gobierno de facto, gobierno paralelo, gobierno que de alguna manera depende del gobierno central. El Ejecutivo depende del Legislativo y eso sí creo que la gran mayoría lo tiene claro. Tienen que marchar de alguna manera juntos. Ahora, identificar en qué marchan juntos y que se sigan oponiendo los fujimoristas a lo que no creen conveniente. La mesa directiva del Congreso. ¿Esta mesa directiva, crees que el fujimorismo ya la tiene ganada? Bueno, se ha recompuesto, pues, ¿no?, por el hecho de que salieron los tres Avengers y han entrado los otros tres accesitarios que son del grupo queiquista. Por lo tanto, yo creo que hace bien incluso Peruanos por el Cambio, y creo que harían bien el resto de partidos, de alejarse de cualquier necesidad de colaborar con una mesa directiva. En los 2 años que ha administrado el fujimorismo el Parlamento, creo que no la ha hecho bien. No la ha hecho bien en muchas cosas que sería largo de poder contar, pero básicamente es lo que la gente está percibiendo. El problema es que este desprestigio del Parlamento, una vez, regreso a lo de México, el mayor jefe de campaña del señor López Obrador, que sacó 53%, ha sido el señor Peña Nieto, y los 50 millones de pobres que hay en México. El mayor jefe de campaña de estos brazos chavistas, maduristas, por así decirlo, que hay en el Perú, de estos reaccionarios, de estos que dicen que se vayan todos, es precisamente el Congreso y la mayoría fujimoristas desprestigiado, y la clase política, la cual nos embarga a todos, nos envuelve a todos. Todos, absolutamente. Todos estamos metidos en eso. Yo creo que eso no es lo que queremos. ¿A Keiko le conviene unas elecciones adelantadas, César? Para nada. Para nada. Yo creo que Keiko incluso ha perdido un espacio que se va a ver reflejado en cualquier elección más adelante que ella creía tener, lo que es la juventud.
Yo creo que los sectores más jóvenes, y eso lo detecto porque yo voy a dar conferencias siempre en talleres periodísticos en el interior del país, están muy alejados de ella. Ella no se da cuenta que en realidad está envejeciendo también, porque todos envejecemos, y pese a ser mucho más joven que yo, ella ya pasa la barrera de los 40. Tiene 3, y sería su tercera. Y va a su tercera elección. O sea, lo que en López Obrador ha sido la necesidad de una persistencia ideológica, pero donde López Obrador no tenía pues resistencias, pese a haber sido alcalde de México, de carácter moral, de carácter ético, de temas relacionados a los derechos humanos. Entonces, aquí hay un abanico muy grande que yo veo que lamentablemente Keiko no percibe como que pueden ser las flaquezas de su futuro político. Y lo digo de verdad que lamentablemente porque a mí me cansa y me fastidia el anti. El anti que se levantó contra ella, muchos sacábamos cara y decíamos, aquí no hay que votar por anti. Yo voté en blanco, por ejemplo, Miki lo decía en los canales de televisión donde aparecía el año 2016, yo me adherí a la tesis de Alfredo Barnechea, ¿por qué tengo necesidad de votar? No, te decían fujimorista porque decía que le estabas haciendo el juego, no, a Keiko Fujimori. Yo voté por Alan García. Claro, no, yo no me refiero a la segunda vuelta. Estoy hablando de la segunda vuelta. No, yo voté en blanco en la segunda vuelta, a eso me quiero referir. Y te dan a veces la opción de que tú le estás favoreciendo. Yo no me voy a inscribir jamás a definir mi voto como ciudadano, como analista político por un anti. Así es. Tienes que afirmar, tienes que creer en algo. Así ¿Te es. la juegas o no te la juegas? Y ahora todos los que se la jugaron por PPK ya ninguno aparece pues en escena, ¿no? Esa institucionalidad política que yo siempre saludé de Keiko Fujimori, buscó la institucionalidad de su partido, se cae. Pues, se cae, se está derruyendo. O sea, y yo no sé qué ceguera hay, y ahí es donde aflora pues esa imagen antigua del yo puedo todo, yo mando a todos, yo puedo destruir a todos. Los fantasmas del fujimorismo. Los fantasmas aparecen por esa vertiente que ella decía que iba justamente a negar y que evidentemente inició su carrera política negando, ¿no es cierto? Diciendo mi distancia con Montesinos, que era muy clara. Ella, yo recuerdo siempre la fotografía en la que Lourdes Flores le ofrece firmar, ¿no es cierto?, en el Congreso, el año 1997, 98, hacer el referéndum, ¿no es cierto?, contra la reelección. Y Keiko Fujimori firmó y dijo, yo estoy totalmente de acuerdo, y siempre lo dijo, y lo manifestaba. Este olfato político, del fujimorismo para destruir a Kenji, sí. ¿Tú crees que al final se dé la gran reconciliación en la familia Fujimori mirando a un próximo proceso electoral, o tú crees que esto está quebrado? En política roto? Todo es posible, uno nunca puede cerrar ninguna puerta, pero yo lo veo muy difícil. Si me preguntas la perspectiva de cómo se ha alimentado este distanciamiento de dos hermanos, además de dos proyectos políticos, no hablemos solamente de lazos de sangre, sino de los lazos políticos, hay dos proyectos evidentemente diferentes, pues yo creo que va a ser muy difícil la reconciliación. Y eso también es un baldón, ¿no es cierto?, en contra de la señora Keiko Fujimori. Creo que ellos no están estudiando bien su situación, cómo lo identifica la gente dentro del espectro político, y como tú bien has señalado hace algún momento, creo que están jugando a favor más bien de que corran otras tendencias más polarizantes, más de izquierda y sobre todo más contestatarias al sistema, ¿no? Yo creo que eso de todas maneras se está dando. Bueno, César, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, siempre con las ideas claras y con la frialdad y la tranquilidad que se necesita para poder ver los escenarios, cómo se están moviendo. Entonces, ¿va a ganar la mesa directiva del fujimorismo nuevamente? Yo creo que sí, y que ningún partido debe... Y eso puede ser su cuchillo. Colaborar. Exactamente. Si quieren, mira, ya estamos al 2018, si los partidos también quieren sobrevivir, que no digan, no, por la gobernabilidad tenemos que estar... No, muy bien, fujimorismo, tú quieres seguir con esto, sigue con esto. Esta es tu cantaleta, esta es tu responsabilidad. No sé pues si a alguien le guste demasiado ser parte de la mesa directiva, yo sé que es atractivo tener cuotas de poder en el Congreso, pero creo que políticamente sería una desgracia para cualquier partido. Correcto, pero una vez más se va a ratificar esta convivencia del presidente Vizcarra con el fujimorismo. Ya el PPK queda al costado. Y que parta desde el fujimorismo mismo, ¿no? O sea, la necesidad que ellos tienen de no aparecer con mayor grados de intolerancia y por su propia supervivencia. Ya la pelota no va a estar en la cancha de Vizcarra. Vizcarra, como hemos descrito, tiene que flotar, tiene que entenderse, tiene que tender puentes. No le queda más. Lo que viene de lo atípico se convierte en atípico. O sea, es una situación totalmente atípica. No podemos juzgarlo bajo las exigencias de un gobierno ganador, que tiene respaldo popular.
que sabemos por las encuestas que no lo tiene. Entonces hay que tener otra lupa, me parece, para mirar esa situación, ¿no? Gracias, César, por acompañarnos. No, gracias a ti, Miki. Lo valoramos bastante. Y vamos al corte y regresamos con Luis Núñez, que nos va a hablar de la prisión preventiva a uno de los mejores amigos de Alan García, el expresidente Rafael Correa. ¿Es cierto eso de que es uno de sus mejores amigos? Sí, claro. Listo. Gracias y regresamos del corte.